Estamos en 1948, cerca de Nueva York. Ellen se encuentra en un barco, lista para emprender una nueva vida en América. La acompaña su recién esposo, Kurt. A Kurt lo conoció durante la Segunda Guerra Mundial, estando en Alemania. Ella era una alemana trabajando para Estados Unidos y él era un soldado ubicado en ese país. Se conocieron, se enamoraron y el resto es historia. Ellen estaba muy emocionada de llegar a Estados Unidos, porque el país había pasado una nueva ley que permitía que los soldados volvieran con sus parejas que conocieron en la guerra, con sus nuevos amores, digámosle así. Pero al acercarse a Ellis Island, a la isla Ellis, el punto de entrada al país, se da cuenta de que no se ve nada acogedor. Estaba cercado por alambrado doble, estaba coronado con alambres de púas y por alguna razón tenía torres de vigilancia. Esto es un campo de concentración, pensó Ellen. Y años antes, del otro lado del país, cerca de la bahía de San Francisco, una familia china llega a Angel Island, a la isla Ángel. Y ellos son recibidos con un interrogatorio. La esposa es separada de su marido en cuanto tocan tierra, los niños son separados de sus padres y comienzan las preguntas imposibles. ¿Cuántas escaleras hay en tu casa? ¿Cuántas gallinas tenían? ¿Cuánta gente había en tu pueblo? El día de hoy hablemos de las islas migrantes, Ellis Island y Angel Island. Bienvenidos a este final de temporada de Entre Fantasmas. El día de hoy estamos cerrando nuestra miniserie de Islas Embrujadas con lo que originalmente pensé que iba a ser Ellis Island, no voy a mentir. Estaba investigando sobre esta isla cuando me topé con la isla Ellis de San Francisco y dije, ¿qué? ¿No estaba en Nueva York? Y entonces descubrí a Angel Island, que tiene muchos paralelos muy oscuros con Ellis. Pero pues aquí nos gustan los temas oscuros, así que decidí hablarles de ambas islas, en las cuales, casi en paralelo, verán las mismas atrocidades. Una hacia los europeos y otra hacia los asiáticos. Y porque no podía faltar aquí, para variar, están embrujadas. Empecemos por la costa este. Empecemos por la más famosa, Ellis Island. La primera vez que esta isla fue mencionada fue en el siglo XVII. El gobernador de Nueva York había regalado la isla a un capitán, y esta entonces se volvió una isla de pesca, particularmente de ostras u ostiones, yo los conocía más como ostiones. Incluso la llamaban la pequeña isla de ostras. De ahí no hay mucho registro de la isla hasta 1774, que Samuel Ellis compró la isla. Terrible decisión, si me preguntan. Porque construyó una taberna sin éxito. Y luego intentó venderla, también sin éxito. La isla, no la taberna. Y cuando su último heredero falleció en la infancia, el estado de Nueva York la retomó. Y entonces la volvieron una fortaleza militar. Porque claro, ¿qué más podría hacer? Hasta la expandieron artificialmente, o sea, viendo ahí el plan en pleno siglo XIX. Y no fue hasta finales de este siglo que cambió de rumbo, porque la gente se estaba quejando de que la marina almacenaba explosivos ahí. Y entonces el gobierno decidió que construirían instalaciones migratorias. Era lo lógico, la migración estaba aumentando y era más fácil que antes de tocar continente la gente pasara por aquí. Iba a ser más efectivo, según ellos. Y en 1892, una joven Annie Moore, de Irlanda, sería la primer migrante en llegar por Ellis Island, junto con su hermanito. Para el final de ese año, pasarían 400,000 personas más. Ahora, a pesar de que, en comparación con ahorita, sobre todo con pleno 2025, las regulaciones migratorias eran muy laxas,
muchos no tuvieron una feliz bienvenida al nuevo continente. Primero, el proceso iniciaba con un riguroso examen médico, donde 2 inspectores checaban y doble checaban a cada migrante. Si alguno tenía algún tema de salud, lo marcaban con GIS. Pero muchos, muy vivos, se borraban el GIS porque era sobre la ropa. Algunas de las marcas que había eran, por ejemplo, PG, para indicar que una mujer estaba embarazada, pregnant, o X, para marcar que alguien era mentalmente inestable. Estas personas, que eran marcadas con GIS, entonces eran llevadas al hospital. En Ellis Island Olvidada, de la autora Lori Conway, dice que miles de personas enfermas eran llevadas al hospital de la isla, llamado Hospital de Inmigración de Ellis Island. 350 niños nacieron ahí, por lo que le decían la Isla de la Esperanza, pero 3.500 personas también murieron ahí, por lo que otros le decían la Isla de Lágrimas. Cabe mencionar que de estas 3.500 personas, muchos ni siquiera llegaron a su examen médico. Venían ya tan mal del barco que en cuanto tocaron tierra, probablemente ya venían fallecidos o fallecían al poco tiempo. Y estas personas que murieron sin un centavo y enterradas en tumbas de pobres. Este hospital era una de las mejores instalaciones contra enfermedades infecciosas en el mundo en su momento, porque, al fin y al cabo, había que cuidar que no llegaran enfermedades desconocidas al país. Se suponía que debían de tratar a los migrantes con dignidad y respeto. Y aunque en muchas ocasiones puede que sí lo hicieran, el país siempre ha tenido un tema con la migración. En esa época, la actitud antimigrante estaba muy arraigada. La práctica conocida como eugenesia cobró mucha popularidad en esta época y hasta incluso congresistas creían que, entre comillas, se contaminaban con el ganado interracial al congeniar y casarse con ellos. Un poco esta idea como de la raza ideal, de mejorar la raza, como en México se dice esta frase de mejorar la raza. Tan solo entre 1909 y 1911, 420 migrantes murieron en cuarentena entre los 2 hospitales que tenía la isla. Y con todo y la calidad de las instalaciones, las circunstancias que vivían eran pesadas. El pasillo principal por el que pasaban para la inspección era ruidoso y estaba siempre lleno de gente. Y si te marcaban con la X, te mandaban al pabellón psiquiátrico a ser reexaminado. Y algo que leí en una de mis fuentes que me parece muy válido es que para muchas de estas personas el inglés no era su primer idioma. Así que probablemente varios terminaron en el pabellón psiquiátrico que no ameritaban estar ahí, tan solo no entendían o les costaba comunicarse. Como famosamente, una señora que terminó en el pabellón psiquiátrico, le preguntaron la forma correcta de lavar las escaleras, y su respuesta fue: señor, no vine a América a lavar escaleras. Paras Beach me encanta. Hablemos un poco del pabellón psiquiátrico. Tenía una jaula frente a lo que pudo haber sido un porche frontal, y aquí era donde los pacientes pasaban su tiempo afuera, entre comillas, su tiempo libre, digamos. Porque el resto del hospital eran pasillos largos, oscuros y aparentemente espeluznantes. Por ejemplo, había un pasillo que llevaba a la morgue. Aquí hay cajones donde ponían los cuerpos antes y después de realizar la autopsia. Pero también era un anfiteatro, por la época, con gradas para poder ver los procedimientos médicos. Tenía un área también de enfermedades contagiosas que contenía 17 pabellones, como por ejemplo, uno de los más famosos era el de la tuberculosis. Y aquí es importante mencionar que este hospital era lo mejor de lo mejor en la época y hay que acreditar que sí hicieron bastantes avances científicos, como por ejemplo, en este hospital encontraron la forma de evitar que las enfermedades salieran de cada pabellón, con por ejemplo fluoroscopías, rayos X, usaban autoclaves para esterilizar colchones, que no soy médico, pero por lo que entendí por las imágenes que vi, la autoclave es como una caja
en donde se puede meter algo y se esteriliza. Entonces eran cajas enormes donde podían meter el colchón y lo esterilizaban. Además de que todos los pabellones podían ser sellados entre ellos. También había 2 lavabos, uno para escupir sangre y otro para lavarse las manos. Y además de esto, los drenajes de cada uno estaban separados. Y así evitaban contaminar el agua. También tenían luces en las puertas para alertar a los doctores que necesitaban ayuda sin tener que salir de su habitación. Se tiene que admitir claramente los avances científicos y médicos que hubo en este hospital, pero no quita que ha de haber sido una experiencia muy frustrante, todos enfermos y probablemente con enfermedades muy mortales, todos metidos en un hospital que probablemente muchas veces estaba al máximo de su capacidad, porque al año tan solo atendía más de 10,000 pacientes de 75 países distintos. Pero era tan prestigioso que después de trabajar ahí, podías trabajar donde quisieras. O sea, era tu pase para una carrera ideal. En cuanto a los cuartos de los doctores, eran muy diferentes. Tenían mejores pisos y principalmente tenían baños personales. En la cocina se preparaban 500 platillos calientes 3 veces al día. ¡Qué chambota! Eso es de elfos domésticos de Harry Potter. Sí, creo que esa es la cantidad que uno imaginaría de que hacen los elfos domésticos para Harry Potter. Pero no a todos los inmigrantes que se quedaban en el hospital les gustaba la cocina estadounidense. Por ejemplo, los granjeros se sentían ofendidos de ser servidos avena. ¿Cómo avena? En su país, la avena era comida de animales. ¿Qué estaban dándoles de comer? ¿Cómo los estaban tratando? Choque cultural, al fin y al cabo. Y esto era principios del siglo XX. Pero terminar en el hospital no era una sentencia de muerte. Había muchos que sobrevivían, y quienes sí lo hacían y mejoraban podían seguir su viaje. 1/3 de la gente se iba a Nueva York, donde su futuro no pintaba para ser mucho mejor. Había enfermedades, estaba sobrepoblado y escaseaban los trabajos. Y por todo esto, la esperanza de vida era meramente a los 40. Pero los otros 2/3 de la población tomaban el ferry a Nueva Jersey o al resto del país. Y asumamos que pasaron el examen médico. Incluso eso no aseguraba su entrada al país. Claro, con letra chiquita, ¿no? Porque hay que aclarar que si uno venía en primera o segunda clase, el pase era automático. ¿Por qué? Y esto me parece algo muy válido. Porque si podías comprar un boleto de barco de primera o segunda clase, tenías suficiente dinero para poder vivir en Estados Unidos. No implicaba que ibas a ser una carga para la sociedad. Así que no los revisaban y bienvenido al nuevo mundo. Pero si eras tercera clase, era otro proceso más. Los podían rechazar por cualquier razón, desde razones religiosas o políticas, o simplemente, como mencionamos ahorita, porque no tenían suficiente dinero para vivir y el gobierno no quería que fueran una carga pública para los ciudadanos que ya estaban en el país. Aproximadamente el 10% era rechazado, que era bastante. Y este 10% era separado de sus familias, no tenía un hogar a donde volver, porque muchos venían de ser perseguidos. Y, como sigue pasando en la actualidad, no intentaban volver a entrar al país. Pero el rechazo no era rápido o automático. No era como ahora una visa que puedes estar 4 o 5 horas haciendo fila, pero en cuanto pasas con el cónsul te puede decir denegada y denegada. No. En esta época, un rechazo podía ir desde días hasta años. Porque un proceso normal duraba de 3 a 5 horas. Si todos los papeles que habías llenado en el barco y que luego los agentes confirmaban en la isla estaban en orden y encima no estabas enfermo, en 3 a 5 horas estabas en el país. Pero, si por alguna de las razones que mencionamos antes, políticas, económicas, religiosas,
no te daban el pase, podías pasar desde días hasta incluso 2 años atorado en la isla. Como fue el caso de Ellen Knoff, de quien hablamos al principio. Ellen recuerda que desde que se iban acercando, pensó que estaba viendo un campo de concentración. Como dijimos, alambres de púas, torres de vigilancia, cercado doble. Ella fue del 10% que quedó atrapada en la isla. Y a pesar de tener esposo estadounidense, no se le permitió continuar. A pesar de, encima, esta nueva ley en la que permitían a los soldados regresar con sus nuevos amores. Pero lo más frustrante para Ellen fue que los oficiales no le decían por qué no se podía ir. Decían que su presencia era un riesgo a la seguridad nacional, pero no le presentaban ninguna evidencia. Ellen luchó entonces hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia. Pero la corte le dijo que los federales tenían el poder de negar acceso si así lo veían necesario. Así que con esa aprobación de los de más arriba, mantuvieron por casi 2 años a Ellen en la isla, encerrada, en prisión básicamente. Eventualmente logró convencer a los oficiales de permitirle tener una audiencia, y aquí fue donde finalmente se enteró por qué la consideraban una amenaza. Testigos aseguraban que ella era una espía comunista, pero no había pruebas. Y sin tener un argumento contundente y pruebas, en corte, esto no procedió. Los agentes de inmigración habían actuado bajo puros rumores. Así que, finalmente, Ellen salió de Ellis Island en 1951. Así como Ellen, se estima que 12 millones de personas entraron a Estados Unidos por Ellis Island. Su caso es de los 40s. Pero volvamos a 1907, el año más pesado. Ese año, 1 de cada 10 se topaba con un centro de concentración, más que con puertas abiertas, como fue el caso de Ellen. Ellis Island cerró 3 años después del caso de Helen, en 1954, cuando el presidente Dwight Eisenhower decidió cerrar 6 centros migratorios, porque cambiarían el proceso, donde decidieron que el confinamiento sería la excepción, no la regla. Así que permitirían a los inmigrantes vivir libremente en el país mientras lograban arreglar sus papeles. Y con esta decisión, se cerraron las prisiones migratorias, como lo era Ellis Island. Y a los pocos días de este anuncio, liberaron al último confinado, Arne Petersen, de Noruega, que tomó rumbo hacia Manhattan. Actualmente, la isla es un museo de remembranza y se puede visitar con la fundación Salvar Ellis Island, Save Ellis Island. Y dato curioso que a mí me encantó, el arte que se presenta en el museo fue hecho por el muralista francés J.R. Yo soy fan, me encanta. Pero a pesar del cierre y eventual reapertura como museo, principalmente del hospital de Ellis Island, al parecer, las almas que en vida no pudieron salir siguen atrapadas ahí. Un guardia en jefe, por ejemplo, reportó escuchar voces y risas de niños en el gran salón del museo una noche. Pero al pararse a investigar, no encontró nada, como siempre es el caso. Turistas también han reportado experiencias y avistamientos. Han escuchado puertas abrirse y cerrarse solas, y también escuchan llantos ahogados y sordos. También se escuchan muebles moviéndose, pero al investigar, todo está en su lugar y el cuarto está vacío. Ay, si yo sabré de esas. Por alguna razón, en mi casa se escucha que mueven muebles en la azotea, que claramente no tiene muebles. E incluso, no solo Ellis Island, también se han reportado avistamientos en la Estatua de la Libertad, que está al ladito. De hecho, hay un cuarto que es como una ironía muy cruel, que tiene un espejo desde el cual se puede ver la Estatua de la Libertad y es tan cerca pero tan lejos. Es una ironía muy cruel. En la Estatua de la Libertad, visitantes han visto luces flotando en la cabeza del monumento e incluso
caras pálidas y fantasmales asomándose desde su corona. Así como el video de Nueva York, pero en lugar de que sea Bad Bunny, es un fantasma. Para aligerar el mood, ¿no? Lo que yo concluí de esta isla es que, a pesar de ser malas experiencias, fueron las menos. 10% es bastante, pero no es 60-70%. Y la realidad es que Ellis Island fue el punto de acceso a muchos, a una nueva y mejor vida. Como para Ruben Barrett, que venía de Polonia a sus 4 años y pasó por el hospital porque tenía parásitos. Cuenta que las enfermeras fueron muy amables con él y le ayudaron a aprender inglés. Viajaba con su mamá y sus hermanos, y todos lograron entrar. Este es un gran momento para recordarles que si lo que están escuchando les está gustando, no olviden darle like y suscribirse, ya sea en Spotify, en Apple Podcast o en YouTube. Muchas gracias. La segunda isla migratoria de la que vamos a hablar está al otro lado del país, en la costa de San Francisco. Es conocida como la Ellis Island de la costa oeste. Y los paralelos, como mencioné, son bastantes. Los registros de Angel Island datan a hace 3000 años. Era un punto pesquero y de caza para los nativos Miwok de la costa. Y luego fue un punto seguro para el colonizador español Juan Manuel de Ayala. También llegó a ser un rancho de ganado, e igual que Ellis, fue una base militar. Pero en este caso fue a partir de la Guerra Civil. Tiene un área de 300 hectáreas y está muy cerca de Alcatraz y el puente Golden Gate, o sea que se encuentra al norte de San Francisco. Así muy cerca como Ellis Island está de la Estatua de la Libertad. Como mencionamos, entre finales del siglo XIX y los principios del XX, millones, pero millones de personas migraron a Estados Unidos. Y si llegaron por la costa oeste, entre 1910 y 1940, se encontraban con los edificios de madera de Angel Island. Y las experiencias negativas de este lado eran mucho más comunes. ¿Por qué? Porque aproximadamente 50 años antes, a mediados del siglo XIX, empezaron a llegar migrantes de Guangdong, al sur de China. Estaban huyendo de los desastres naturales de su región y de una economía rural en declive. Y originalmente fueron recibidos con brazos abiertos, pero con la recesión de 1870, los asiáticos fueron el blanco fácil a culpar. Y entonces el gobierno aprobó la Ley de Exclusión China de 1882. Y lo más sorprendente de esta ley es que ambos partidos estuvieron de acuerdo, una de esas raras ocasiones. Y con esta ley de exclusión limitaron por primera, y no última vez, la entrada por motivos de nacionalidad o raza, meramente racismo. El proceso se parecía mucho en algunos aspectos al de Ellis Island. Igual que en Ellis Island, si estabas en primera o segunda clase, tenías pase automático. Pero me imagino yo, esta es mi especulación, que era más fácil tomar un primera clase o segunda clase viniendo de Europa que viniendo de China rural. En cuanto a la tercera clase, en Angel Island el proceso era lento y tortuoso. Los aplicantes eran separados primero por nacionalidad y luego separaban hombres de mujeres y niños. Y también, igual que en Ellis, les hacían exámenes físicos, cosa que para los asiáticos era muy raro porque en su cultura no acostumbraban a desvestirse frente a extraños. De nuevo, shock cultural. Si no pasaban el examen físico, se les hospitalizaba y acá se les cobraba. O sea que encima de que estás enfermo ya te endeudaste. O tan solo se les deportaba. ¿Y cómo ibas a volver si no tenías para pagar el hospital? Menos ibas a tener para un barco de regreso. Pero bueno. Y acá algo muy importante, por esto mismo que acabamos de mencionar, es que muchos deportados cometían suicidio. Antes de enfrentar la humillación de volver a sus pueblos, preferían morir. Después de hacerles los exámenes, se les asignaba un dormitorio
de detención y una litera para esperar su interrogatorio. Los interrogatorios eran absurdamente específicos, como el que mencionamos al inicio del episodio. Esto lo hacían para asegurarse que realmente fueran familia y que ninguno estuviera falsificando su identidad. Preguntaban cosas como la ubicación exacta de su pueblo, detalles de su casa, como la cantidad de escaleras que tenían, o de cuántos animales se ocupaban. Y si alguno fallaba en una sola pregunta, era deportado, sin otra explicación. Perdón, pero no sé ustedes, yo no sé cuántas escaleras hay en mi casa. Creo que alguna vez las conté, nunca las he vuelto a contar, no sé cuántas escaleras hay en mi casa. Creo que nadie estamos 100% seguros. A cualquiera nos podrían haber deportado. Casi el 10% de los detenidos eran deportados. Pero no sin antes pasar meses, incluso años, acá también, en este centro tipo prisión, en espera de sus interrogatorios. Y durante este tiempo, pues los detenidos comenzaban a escribir poemas para expresar su desesperación. Como uno que lee: a este lugar le llaman Isla de Inmortales, pero de hecho, la montaña salvaje es una prisión. Una vez que ves la red abierta, ¿para qué arrojarte? Es solo por los bolsillos vacíos que no puedo hacer otra cosa. La familia de Joe Chan, que ahora tiene 83 años, y en 2018 era voluntario en el museo, que es la isla actualmente, pasó por Angel Island. Joe se sabe las preguntas exactas que les hacían, porque descubrió los registros de su papá. Fue detenido en 1926, a sus 15 años. Y su mamá, que a pesar de haber nacido en Detroit y ser estadounidense, también fue detenida en 1940, porque estaba regresando de un viaje a China y fue detenida meramente por su descendencia. Sin embargo, sus papás nunca le dijeron que pasaron por Angel Island. Y había una razón muy fuerte y buena por la cual no decirle. Su papá era un hijo de papel. Esto significa que fingió ser hijo de alguien más que patrocinó su entrada a Estados Unidos. Tuvo que aprender la historia completa de la familia que lo venía patrocinando, la cantidad de escaleras que tenían en su casa, por ejemplo, el pueblo en el que vivían. Tenía que armarse una vida entera en el barco de ida y nunca podía fallar. Incluso ya habiendo estado en Estados Unidos, tuvo que cuidarse de la migra toda la vida, porque en cualquier momento podían llegar y volverlo a interrogar. Así que nunca le dijo nada a Joe. No quería tener que involucrarlo. Él se enteró, de hecho, hasta después de su fallecimiento, y por eso decidió ser voluntario, para contar una de las tantas historias similares de migrantes asiáticos. El centro migratorio cerró en 1940 tras protestas de la comunidad. Pero como si todo lo que ya había pasado no fuera suficiente, también fue usado como centro de detención de prisioneros de guerra japoneses y alemanes tras el ataque de Pearl Harbor. Y también, en los 60s, fue un sitio de misiles. En serio que estas islas internacionales, porque no puedo incluir a la isla de las muñecas, no pueden tomar un descanso. No todo les pasa, pero todo han vivido. Y wow, they can't catch a fucking break. Finalmente, en 1962, la isla fue entregada al Estado para volverse un parque nacional. Y aunque oficialmente nunca cerró, sí fue abandonada. Hasta que en 1976 se comenzó con su restauración. Y aunque Angel Island pudo haber sido abandonada por los humanos, los espíritus que permanecieron ahí no olvidan. Desde los poemas en cantonés tallados en las paredes, los suicidios que ocurrieron y los traumas de las separaciones familiares, ¿cuántas emociones y energía negativa no permanece? En cuanto a muertes, hay al menos 2 muertes registradas. ¿Quién sabe realmente cuántas sean las oficiales? Un hombre de Antigua, llamado John Henry Stevens,
que murió de infección por anquilostomas, que es un tipo de parásito, y William Sienan, un cocinero que murió de inflamación de riñón por escarlatina. Pero, en Angel Island, la aparición más famosa es la de la novia china. Se cuenta que llegó esperando comenzar una nueva vida en California, pero fue interrogada de manera extrema y brutal, hasta que finalmente se decidió deportarla de vuelta a China. Devastada por la noticia, fue a su habitación, se puso su vestido de novia y se colgó con una sábana en el baño de mujeres. Desde entonces, muchos migrantes que pasaron por Angel Island decían sentir una tristeza extrema estando en el baño. También en la habitación, mencionaban que la electricidad fallaba y era tal el miedo que tenían de entrar al baño que muchos se negaban a ducharse solos. De plano. Una niña también reportó que la despertó abruptamente una presencia que le presionaba el pecho. Cuenta que no podía respirar y aunque intentaba gritar, solo salían leves gemidos, hasta que eventualmente la presión se quitó. Le pasó lo que en México llamamos como se le subió el muerto. Y después de la restauración, la isla volvió a abrir al público en 1983, ahora como un museo. Pero la energía sigue igual de pesada. Se reportan voces sin cuerpo a lo largo de toda la isla. Hay apariciones en las grietas de lo que resta de los edificios. Y visitantes reportan sentir pesadez. Y es de esperarse, dado que los migrantes que pasaron por ahí recordaban como lo peor de la isla el hambre y los fantasmas. Y eso es todo. Cuando ideé una miniserie para el final de temporada, sabía que quería que fuera de islas. Pero cuando empecé a revisar entre mis notas y mis temas a cubrir, me di cuenta de que me faltaba una isla para el último episodio. Y ahora que ya pasamos por las 3 islas, sabemos que tampoco tenía una isla para el primero, pero lo logramos. Me puse a hacer una investigación rápida y encontré Ellis. Y la neta, no la esperaba. Yo solo sabía que era una isla en Nueva York, cerca de la Estatua de la Libertad. No recuerdo si mi novio me la mencionó ahora que fue a Nueva York, porque siempre lo menciona. Ya no tanto, le doy crédito en eso. Pero yo sabía que Ellis Island estaba en Nueva York. No tenía ni idea de que había sido una isla migrante, no tenía ni idea de que estaba embrujada. Y la sorpresa real vino en el proceso de investigar Ellis, que me salió una nota que decía la Ellis Island de San Francisco. Y dije, ¿qué? Lo que dije al principio, ¿no? ¿No se supone que estaba en Nueva York? Y resulta que era Angel. Y a pesar de que las dos tienen experiencias negativas y según los números oficiales, el 10% de los migrantes fueron rechazados tanto de la costa oeste como la este, qué diferencia de trato tan enorme entre cada costa. Porque ambos vieron muerte y tragedia, pero de un lado claramente había un trato más humano. Porque, para empezar, ¿por qué no hay muertes registradas en Angel Island? Porque seguramente no llevaban un registro. De un episodio de What Now, el podcast de Trevor Noah, están hablando del apartheid. Aguántenme si tiene que ver con esto. Están hablando del apartheid y de cómo el índice de crimen era bajo durante el apartheid. Y están discutiendo de que no era porque realmente fuera bajo, sino porque no se contemplaban los crímenes cometidos hacia los africanos, hacia los africanos de color. Y me recordó mucho esto. ¿Por qué no hay muertes registradas? Porque del lado de San Francisco había un sesgo racial. Y si no nos interesaba, no lo íbamos a registrar. Esa es mi teoría, no lo puedo confirmar. Y del lado del lado de Nueva York, recibimos europeos, recibimos claramente más gente blanca. Y había un trato
mucho más humano. Y algo que noté como de diferencias, no son paralelos, entre cómo está embrujada cada una de estas islas. En Ellis parecen ser más fantasmas en un loop, porque, o sea, como en un ciclo, porque escuchamos muebles que se mueven, risas de niños, sí se oyen sollozos, llantos, pero en Angel se siente más un ambiente de desesperanza, y más con esta aparición tan clara de la novia, que, bueno, no mencionan si en sus apariciones es como un loop o si intenta interactuar, pero en Ellis Island me da una vibra más como de... Sí, un ciclo, como que la gente está repitiendo un ciclo sin saber que ha muerto. Y en Angel sabían que era el fin. Y se siente más un ambiente de desesperanza. Y bueno, en esta miniserie cubrimos 4 islas, de las cuales 2 fueron completamente diferentes a las otras. Pero uniéndolas todas, me pregunto si una isla funciona como una casa y puede albergar y mantener, encerrar energía, y por eso las almas quedan atrapadas en islas, así como quedarían atrapadas en una casa. Porque al estar alejadas del continente de más tierra, estar meramente rodeadas por agua, podrán encerrar energía, así como lo hace una casa. Y bueno, eso fue todo por esta temporada. Estaré tomándome un mes de descanso porque está cañón, hay que descansar a veces. Se merece uno un descanso. Y también con eso planearé la siguiente temporada. Así que los estaré viendo a partir del 20 de agosto con una nueva temporada y nuevos episodios de Entre Fantasmas. Recuerden que tienen todo este tiempo para escuchar todos los episodios anteriores, y si escuchándolos recuerdan alguna historia de terror que tengan, ya sea paranormal o de vida real, me la pueden mandar al Reddit que está en la descripción de este episodio, @entrefantasmas_pod. Las historias pueden ser completamente anónimas, y si no, también me las pueden comentar en Instagram, y con su permiso las contaré en el podcast. También recuerden seguirme en Instagram y en TikTok. Me encuentran como @entrefantasmas_podcast. Ahí subimos curiosidades oscuras, hablamos de películas embrujadas, de libros embrujados, de repente reacciono a videos que encuentro también de terror. Y pues nada, tengan un lindo verano, disfruten mucho, salgan a la playa o no salgan si no les gusta, pero disfruten mucho su verano. Y los estaré viendo hasta la próxima. Bye. Entre Fantasmas. Investigación por Cassandra Monterrubio. Producido por Cassandra Monterrubio y Brian Basurto. Editado por Cassandra Monterrubio. Bye.